Sí. La Biblia es uno de los textos más fáciles de manipular y el libro de Daniel es uno de los textos que han utilizado en la religión occidental para dar un mensaje que no está ahí. Uno de los capítulos favoritos entre los misioneros es utilizar Daniel 9, las 70 semanas de Daniel. Siempre traen el argumento de que, mira, acá se anuncia que el conteo de que iban a llegar el Mesías de ellos y que lo iban a matar en esta fecha exacta. Entonces traen todo un conteo, un cálculo de las 70 semanas de Daniel, de por qué se justifica que la narrativa de los misioneros es correcta. En esta entrevista, en esta charla panel, tengo a dos invitados que me honra volverlos a tener en este espacio. La vez pasada hablamos de Isaías 53, mismo cuento, y en este vamos a hablar de Daniel 9. Muchas gracias a ambos, Irving, Luis, por estar acá presentes. Cada uno, puedo quedarme 3 horas hablando de los biografías de cada uno, pero comparto en el link de este video para que ustedes conozcan más a fondo a estos personajes. Y bueno, gracias por venir. Me gustaría comenzar con Irving. Mira, el asunto con Daniel 9 no es tanto la cuestión de si se profetizó que el Mesías tenía que morir. Para toda esta gente que cree que Jesús cumplió con una serie de profecías mesiánicas, digamos, la idea, la predicción de la muerte y los sufrimientos del Mesías, pues según ellos está muy claro en Isaías 53, que ya lo analizamos alguna vez, en Zacarías 12, en toda esta escena donde se habla de aquel que es traspasado, y en el Salmo 22, ¿no? Que me da risa porque nunca se ponen a pensar que en realidad estos tres pasajes describen a tres personas completamente diferentes, o sea, no hay manera de que se trate del mismo, ¿no? Pero bueno, ellos sustentan la idea de los sufrimientos y la muerte del Mesías en estos pasajes. Daniel 9 más bien tiene otra importancia para ellos. Daniel 9 pretendidamente profetiza en la fecha de la llegada del Mesías, o específicamente de la muerte del Mesías, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este pasaje, esta profecía de las 70 semanas y concretamente todo lo que se dice de la semana 69 y de la semana 70, porque obviamente pues se ponen ahí a hacer sus cuentas felices para intentar demostrar que estaba profetizado que el Mesías tenía que morir en el año 32, por ahí así. Creo que es a donde llegan con las cuentas. Y bueno, y pues por supuesto, obviamente de ahí se levanta el mito de que los judíos no enseñamos esto en las sinagogas porque no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Cuando en realidad es muy sencillo explicarlo. O sea, no tiene nada de complicado. Máxime si lo lees en el texto hebreo y te das cuenta que generalmente ellos se basan en traducciones incorrectas. Y que no nada más son incorrectas, sino que, pues lamentablemente uno se queda con la sospecha de que son traducciones manipuladas. Sí, de hecho, la parte lingüística ya la analizaremos. ¿Y cómo vendría siendo entonces este caso? ¿Cómo lo entenderías tú? Si No, está tan manipulado, ¿cómo lo justificas? bueno, pues, justificarlo no puedo, ¿verdad? Evidentemente, pero déjame agarrar ay, aquí un ejemplar en español de la Biblia y te explico cómo lo explican ellos, ¿no? Y vamos desglosándolo, porque ahorita que te lo lea, si tú, bueno, tú que eres más ducho que yo en el hebreo, si puedes tener allá en la mano el texto en hebreo, Ujú. para que ahorita que te lo vaya leyendo, vayas viendo dónde están los disparates lingüísticos, ¿no? Los disparates léxicos y los vayamos aclarando. Ok. Entonces, bueno, lo voy a leer de una versión que es muy clásica, la versión del Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es, digamos, como el modelo. Es una buena versión en general, es bonita, por lo menos, es una versión traducida en el siglo de oro de la lengua española. Entonces es probablemente la versión más bonita. Bueno, técnicamente ya está muy superada por otras traducciones, pero uso esta porque, digamos, aquí vamos a ver el modelo de razonamiento que siguen y por eso es lo importante. Entonces, bueno, nos vamos al capítulo 9 a partir del versículo 24. En lo anterior, bueno, la escena es Daniel que ve que ya se cumplieron 2 años que Dios había anunciado de exilio, le pide a Dios que libere a Israel, que cumpla su promesa y libere a Israel, y bueno, muy en el estilo de la literatura apocalíptica, se le va a aparecer un ángel que le va a explicar que, digamos, eso que eran los 70 años anunciados por Jeremías,
en realidad tienen otra dimensión de cumplimiento que son las 70 semanas. Esto es típico de la lógica de la antigua literatura apocalíptica, ¿no? Como esta pretendida revelación que trae un ángel para explicar otro nivel de cumplimiento u otro cumplimiento que no está, digamos, explícito en el texto bíblico original. Entonces, Jeremías hablaba de una cosa, aquí se supone el ángel le está explicando a Daniel que se refiere a muchas más cosas, ¿no? Y entonces, lo que originalmente son 70 años de exilio, ahora pasan a ser, a partir del versículo 24, 70 semanas, o sea, 70 semanas de años, ¿se entiende? Estamos hablando de 70 periodos de 7 años, o sea, 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para hacer la justicia perdurable, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, versículo 25, no, este es importante. Fíjate, voy a ir haciendo las comas que están aquí indicadas, voy a marcarlas muy bien para que se entienda dónde los traductores al español pusieron las comas. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, punto y coma. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces digo, yo creo que ya detectaste ahí varias irregularidades con relación a la traducción, porque definitivamente no coincide con lo que dice en el hebreo. Pero entonces, bueno, ¿cómo lo razona esta gente? Dice, bueno, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y ahí es en donde cortan la frase. Entonces, 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Por alguna razón que no entendemos, al autor no se le ocurrió poner 69 semanas, sino 7 y 62. Y entonces hay que empezar a contar desde dónde. Bueno, pues desde la salida para restaurar, de la orden para restaurar Jerusalén. Entonces, generalmente van a apelar a que esa orden es la que dio el rey Ahasverosh a Nehemías, en tiempos de Nehemías, y que esto ocurrió en el año 445 antes de la era común. El punto es el que le dio la orden a Nehemías para construir los muros. Pero ojo, la orden es para construir los muros, no para restaurar la ciudad. Pero bueno, es que hay que entender que construir los muros es restaurar la ciudad. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? A este tipo de gente le encantan este tipo de arbitrariedades. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que entonces se supone que esta orden se da en el año 445 antes de la era común y hay que contar 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, que hacen un total de, si son 490 años en total, 70 semanas, entonces son 483 años. Y hay que llegar del año 445, si le cuentas, hasta 463 años, llegas al año 38. Sí, exacto. Exacto. Entonces, según esto, la profecía se tendría que cumplir hacia el año 38 de la era común. Y entonces, bueno, ¿quién es el único posible Mesías que murió alrededor de esas fechas? Jesús de Nazaret, ¿no? Es lo que te dice. Pero fíjate cómo aquí ya hay un error. Cómo aquí ya hay un disparate total, ¿no? Porque primero, generalmente te dicen, te voy a explicar cómo la profecía se cumple de manera exacta, ¿no? Y luego se ponen a hacer las cuentas y llegan al año 38 y digo, bueno, perdón, Jesús no murió en el año 38. Poncio Pilato fue destituido de su cargo como prefecto romano en Judea en el año 36. Así que, aunque podamos decir que no sabemos en qué momento murió Jesús, en qué año exactamente, tuvo que ser antes del 36, porque Pilato ese año lo votaron. Entonces, ahí se han inventado otra cosa rarísima, divertidísima, que es, lo que pasa es que hay que contar en años bíblicos, en años bíblicos. Y según me han explicado, los años bíblicos son de 360 días.
y obviamente con Luis de, a ver, dime un solo calendario hebreo. O sea, conocemos dos calendarios judíos, el normal, el de siempre, el que se usó siempre, y el de Qumran, que no sabemos si alguien realmente lo llegó a usar. Todo parece indicar que nada más se usaba al interior de la secta de Qumran. Y no era un calendario que marcara tantas diferencias, porque era un calendario solar de 364 días, con su respectivo ajuste para que cada 4 años se agregaran los 5 días que faltaban ahí, y que digamos, por lo tanto, cada 19 años se iba empatando otra vez con el calendario lunisolar, como sucede, ¿no? O sea, normal. Es que para casi lo mismo que la relación que hay entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Entonces, o sea, si son 463 años en uno, pues son 483 años en el otro, ¿no? O sea, no tiene por qué haber tanta diferencia. No, no, no. Aquí lo que sucede es que los años bíblicos son de 360 días. ¿De dónde se sacaron eso? ¿Quién sabe? Bueno, sí, más bien sí se sabe. O sea, se lo inventaron para poder descontarle años, descontarle 5 días a cada año. Y entonces, bueno, si estás hablando de 483 años, ahora descuéntale 5 días a cada uno. ¿Tienes ahí la calculadora en la mano? Sí, ahí lo tengo. Entonces, multiplica 483 por 5. Ok. Ese es el total de días que hay que descontar, según estas cuentas mágicas, ¿no? ¿Cuántos salen? 2415. Ok, 2415, eso divídelo entre 365. Es 6.6. Entonces habría que descontar 6.6 años, ¿no? O sea que serían Sí. 6 años con 7 meses y cachito, ¿no? Mm. Entonces, si estamos en el 38, ya lo podemos bajar al 32. Entonces, ahora sí ya quedó exacto, ¿no? No, bueno, pues sí, claro, si me pongo a jugar con los números, yo, o sea, yo puedo hacer que quede con la fecha de mi nacimiento. Eso es lo más Claro, fácil bien del pudo mundo, ser ¿no? 361, un calendario de 361 días. O sea, Sí, exacto. O sea, pero aquí el punto que pues obviamente es de dar vergüenza es esa, vamos a decirlo de manera amable, esa naturalidad con la que se inventan cosas que no existen. Y este es un problema muy marcado con este tipo de apologistas cristianos. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo así rápido, ¿no? El problema del censo, las fechas del censo en los evangelios. O sea, Mateo te dice que Jesús nació en días del rey Herodes y Lucas te dice que nació en los días del censo de Quirino. Y Herodes murió 10 años antes que el censo de Quirino. O sea, hay una contradicción evidente entre los dos evangelios, ¿no? Y entonces, no, es que parece que hubo otro censo. ¿Parece dónde? ¿Parece cuándo? ¿Dónde se ha encontrado una evidencia concreta, una lápida, un papel, un documento, una referencia para justificar que no, parece que hubo otro censo? Eso les encanta inventárselo así de la manga para intentar tapar este tipo de baches que tienen sus argumentaciones. Pues mm, parece que había un calendario bíblico de 360 días. No, no lo parece. El calendario hebreo es de 353, 354, 355, 383, 384 o 385 días, dependiendo de si es embolismal o no, si es preñado, si es normal, si es incompleto. O sea, si te vas a meter con el complicadísimo tema del calendario judío, que es para volver loco a cualquiera, bueno, ya ni hablar de los Hekalim, ¿no? Así como para, y el molad de la luna, o sea, ya ni te metas con los temas realmente exquisitos, ¿no? Nada más la manera para hacer que vayan de la mano los ciclos de la luna con los del sol cada 19 años, esto a lo que se le ha llamado el ciclo metónico, aunque ahora sabemos que Metón de Atenas realmente no fue quien lo descubrió, eso se conoció en Mesopotamia desde 1000 años antes o 1500 años antes. Ese es el calendario hebreo. O sea, no me vengan a inventar que existe un calendario bíblico de 360 días. Eso no puede existir por una razón muy sencilla. Si tú llevaras una cuenta de 360 días, cada año estarías perdiéndole 5 días y cada 4 años le estarías perdiendo 6 al año solar. O sea, en 4 años estarías perdiendo 5 por 4, 20, 21 días cada 4 años. Eso significa que cada 5 años o 6 años
ya te retrasaste un mes. Entonces, cada 18 años, ya te retrasaste una estación. ¿Y cuál es el problema con eso? Que entonces Pesaj te cae en invierno. Y eso va en contra de lo establecido por la Torá. Entonces, no puede existir un calendario hebreo, un calendario bíblico o un calendario de lo que quieras de 360 días, porque te descompone la colocación de las festividades, de los Hagim, en la estación que le corresponde. O sea, todo el problema que los judíos tenemos con el calendario de empatar los ciclos lunares con los solares, es porque, vamos a decirlo así de una manera muy coloquial, al texto bíblico, a la Torá, se le ocurre decirnos que los meses los contamos con la luna, pero que la Pesaj tiene que caer en el mes de la Aviv. O sea, que los meses son de 28, 29, bueno, 29 o 30 días, porque el ciclo lunar dura 29.56 días en promedio, pero Pesaj siempre tiene que caer en primavera. Entonces tenemos, bueno, antes era por observación, ¿no? Nada más veías que ya había empezado el nuevo mes, luego te ibas a revisar la cebada, los cereales, si ya habían madurado, lo anunciabas y ok, el mes que empezó es Nisan. Y ya, a la luna llena se celebraba Pesaj. Si no había madurado la cebada, entonces se decretaba que el mes que había empezado era Adar Bet, y entonces hasta el siguiente mes se celebraba Pesaj para garantizar que se celebrara en el mes de la Aviv. Todo eso porque las festividades no se nos deben mover de su correspondiente estación. Entonces, si me meten un calendario bíblico de 360 días, me desbaratan todo el concepto de la festividad y la estación a la que corresponde. Entonces, olvídalo. Eso es un cuento. Eso se lo sacaron de la manga nada más para intentar justificar estas cuentas felices. Que de todas maneras no funcionan, porque ahora sí, vamos con el asunto léxico. O sea, Sí, cuando, cuando yo sí, te sí, no, digo, y agregando que en verdad sí, el cristianismo inicialmente se mataban, al parecer literalmente, con el tema de cuándo va a caer la Pascua. Es decir, no era un tema menor para los primeros cristianos, punto tal que incluso esto es un colapso para el cristianismo ya en Nicea y cosas por el estilo. Entonces, no es un tema menor de jugar con el tema de los calendarios y ni siquiera para los primeros cristianos. no, claro, y por ejemplo, de hecho sigue habiendo una diferencia importante. Ya es mínima, por lo menos celebran la Semana Santa en la misma semana, pero las iglesias ortodoxas de Oriente no celebran digamos, la conmemoración de la última cena de Jesús, no la celebran el jueves, sino el miércoles. Entonces, bueno, todavía tienen ahí un pleito, ¿no? Pero bueno, ese ya es chiquito en comparación de otros que hubo. Efectivamente, o sea, eh, esto del año bíblico es un disparate total que no tiene pies ni cabeza ni tiene justificación en ningún tipo de documento bíblico, ningún texto bíblico, ni ninguna fuente documental antigua, ¿no? Irving, entonces mencionaste lo de la traducción que es sospechosa. Yo lo leí para leer en hebreo y lo pude ver. ¿Podrías tú revelarle al público cuál sería la traducción, cómo se ven los Mira, términos en vamos a hebreo? hacer esto. Yo leo la frase en español y tú lees la frase, bueno, la traduces del hebreo para contrastar lo que estoy leyendo aquí, tú que tienes allá a la mano el texto hebreo, ¿no? Sí, Entonces vamos al Pasuk 25. Primero dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta ahí, esa primera frase, ¿cómo lo dice en hebreo? dice, ותשכל ממצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד, que retornar, construir Jerusalén Ok, hasta al ungido, Mesías ungido, Nagid, como que tiene importancia, o sea, un cargo. sí, o sea, como alguien destacado, ¿no? Pero fíjate, aquí dice, para edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe. Ujú. ¿Dice eso en hebreo? ¿Hasta el Mesías príncipe? No, no dice él, dice Mesías sin el Mesías. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre decir Hamashiach y decir nada más Mashiach? Cuando pones HaMashiach es como un personaje en específico, es Ujú, como idea se llama, ¿ah? ujú, exacto. Y cuando no lo usas, cuando nada más pones el sustantivo, es indeterminado. O sea, en español, eso ya traducido al español es la diferencia entre poner
hasta el Mesías o hasta un Mesías, Mm, hasta el ungido o hasta un ungido. Tú lo dijiste muy claro. Cuando pones Hamashiach, estás hablando de una persona específica. Si no pones el ha, si no pones el artículo, entonces lo estás dejando así en un sentido general. Y aquí en el hebreo, que quede claro, en el hebreo no está el artículo. No dice Hamashiach, nada más dice Mashiach. ¿Me equivoco? correcto. Mm, así está. Entonces, debería decir, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta un ungido importante, un ungido relevante, un ungido destacado. Pero ponen aquí hasta el Mesías príncipe. Ya aquí hay un error de traducción, pero que insisto, lamentablemente esto parece hecho a propósito para manipular el sentido del texto, ¿no? Y, Y luego me dice, atrevo a decir mucho más, que deliberadamente pondrían, y déjame, si me equivoco, no tengo el libro que tienes presente, el Mesías está en mayúscula también, la M, por supuesto, obviamente, claro, claro si que fuera sí, un Mesías o un ungido, no tendría mayúscula, pero es el Mesías. claro, claro, pero y fíjate, aquí pasa otra cosa curiosa, ¿no? Porque en Isaías 45:1, cuando se menciona a Ciro como el ungido de Dios, Limeshikó, a mi ungido, Limeshikó Koresh, a mi ungido Ciro. Meshikó, que pues es evidentemente la forma en posesivo, ¿no? Decir Mashiach, es la misma raíz. Nada más es la manera en la que dice mi ungido. Pero es curioso porque, por ejemplo, siempre que aparece la palabra Mashiach, en la forma que sea, siempre la traducen como ungido. Esta es una de las poquísimas veces que la traducen como Mesías. Y eso en términos prácticos está mal. Aquí ocurre otro fenómeno que de pronto la gente se le va. En prácticamente todos los idiomas podemos hacer una diferenciación entre ungido y Mesías. En español es esa, ¿no? Ungido, Mesías. En inglés es anointed one y Messiah. Y todos los idiomas tienen eso, pero en hebreo eso no existe. En hebreo esa diferencia de palabras no existe, porque nada más hay una palabra para decirlo, y es Mashiach, punto. O sea, se escribe Mashiach, en español se traduce ungido. Si se hiciera una traducción honesta de este pasaje, aquí tendría que decir desde la orden para edificar a Jerusalén hasta un ungido, no hasta el Mesías. Eso ya es una manipulación de la traducción para darle otro sentido al texto. Entonces, primer error en la traducción. Y luego viene, dice, después de lo de Mashiach Nagid, dice aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y hay un punto y coma. ¿Cómo dice en el hebreo esa parte? No, en el hebreo no. Eso en el hebreo No hay puntos está, y coma. claro, está consecutivo. Entonces, ahora, te voy a poner 3 frases. Una es, habrá 7 semanas. Luego, 62 semanas. Y luego, se construirá la plaza y el muro. En hebreo, tú lo has dicho, no están los signos de puntuación. Pero si ese es el orden de las frases, ¿cómo se entiende en el hebreo de manera natural? Que es un ¿Cómo lo, cómo conjunto. lo, cómo organizarías tú las ideas? Un conjunto, como O que sea, va avanzando hacia allá. desde la orden para Ujú, restaurar Jerusalén hasta un ungido, habrá 7 semanas. ujú, Y si estoy poniendo aparte las otras 62 semanas, es porque es en esas 62 semanas que va a ocurrir lo que viene en la siguiente frase. O sea, no tiene ningún sentido en el hebreo, en un idioma que se escribe sin puntos en la forma antigua, no tiene ningún sentido hacer esa diferenciación de tiempos si no es para relacionarlo con lo que está inmediatamente pegado ahí. claro. Entonces, más bien, serían 4 frases las que hay que analizar. La primera, desde la orden para la salida de restaurar Jerusalén hasta un ungido, 7 semanas y 62 semanas, se reconstruirá el muro y la plaza. Bueno, aquí dice, aquí también creo que le cambian, ¿eh? Ya no me acuerdo cómo es en hebreo, pero dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
No sé cómo lo dice exactamente ahí el texto en hebreo, pero creo que es Es distinto. Aitim en los tiempos, no Mm. necesariamente antiguos, pero sí. Ok, bueno, no es es imprecisa más bien la traducción, ¿no? No es un error garrafal, pero sí hay ahí como matices, Sí. ¿no? Pero sí se Pero bueno, puede, pero vimos como tú dices que si fue, que la primera parte es deliberada. No es una traducción que quisieron traducirlo, sino que deliberadamente insertan una idea. exactamente. Entonces aquí el punto está que tenemos cuatro ideas. Uno, desde la orden para restaurar Jerusalén hasta un ungido, luego 7 semanas, luego 62 semanas, y luego se va a reconstruir ahí algo en tiempos difíciles. Vale. La organización natural en el hebreo, lo que nos da a entender es que desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta la manifestación de un ungido, hay 7 semanas. Y Ujú. luego, este trabajo de la reconstrucción de la plaza, del muro, de lo que sea, en estos tiempos difíciles, es algo que va a ocurrir durante este otro lapso de 62 semanas. Pero aquí, en esta traducción, lo que te ponen es, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, coma, y 62 semanas, punto y coma. Entonces, te quieren meter las 69 semanas completas con el asunto del Mesías. Y ya luego ponen aparte, después del punto y coma, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para que entonces tengas que hacer la cuenta de 69 semanas con relación a ese Mesías, que no es lo que dice el texto hebreo. El texto en hebreo te dice, desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la manifestación de un ungido, 7 semanas. O sea, 49 años. Punto. Eso es lo que da a entender el texto en hebreo. Correcto. Y el problema es que no pueden aceptar esta lectura, que es la lectura natural del texto en hebreo, porque entonces, pues entonces pasa algo muy raro. Está hablando aquí de dos ungidos, porque luego dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Bueno, no dice eso en realidad. ¿Qué dice el hebreo? Y Caret, con que se corta, como que se Cortará. desconecta. Ajá. Sí, o sea, se cortará al ungido, a un ungido, porque dime, ¿dice a Mashiach o nada más Mashiach? Mm, Nuevamente, solo dice Mashiach. Ok, entonces no estamos hablando de el ungido, estamos hablando de un ungido. Entonces, lo que te está diciendo el texto en hebreo, tú me corregirás si me equivoco, es que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la manifestación de un ungido hay 7 semanas. Luego viene un periodo de 62 semanas en el que se restaurarán, se reconstruirán ahí varias cosas en Jerusalén, y al final de este periodo, un ungido será cortado. Entonces, está hablando de dos ungidos. Eso Ah, obviamente le revienta todo el esquema al misionero que nos quiere convencer de que aquí está profetizada la fecha de la muerte de Jesús, ¿no? Y claro, bueno, y en entonces, verdad así se entiende en hebreo tal cual. exacto. Y entonces, bueno, viene la pregunta, bueno, pero entonces, ¿quiénes son esos ungidos? Bueno, obviamente aquí ya entramos en un tema controversial, porque explicaciones hay muchas. Yo voy a exponer la que más me convence, pero que me parece que está bastante bien sustentada. Vamos a regresar al problema de la datación. ¿Quién dio la orden para restaurar Jerusalén? Porque siempre te sacan la de la que está en el libro de Nehemia, ¿no? Ah, Eh, pero que ahí de lo que se habla es de reconstruir las murallas. O Jerusalén ya existe en ese momento. De hecho, si eso ocurre en el año 445, es casi un siglo después de que Ciro el Grande había ya autorizado la restauración de Jerusalén. mm. Entonces, esa fecha está completamente fuera de lugar. No tiene nada que ver, ni siquiera es el evento. Dice la orden para restaurar a Jerusalén. Entonces, bueno, aquí el problema es quién dio la orden. Bueno, mira, una de las cosas más encantadoras del texto bíblico es que tiene su propia lógica y es bastante coherente consigo mismo, ¿no? Entonces, el libro de Ezra, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia,
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, etcétera, ¿no? Esa es la orden para restaurar Jerusalén. La orden la dio Dios mismo por boca de su profeta Jeremías. Eso es lo que nos dice el propio texto bíblico. De hecho, es con lo que termina el libro de Crónicas, bueno, lo que en cristiano es el segundo libro de Crónicas. El último versículo, el último párrafo, son dos pasuquín, pero dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor con su Dios con él y suba. O sea, esa es la orden para restaurar Jerusalén. Y la orden, o sea, operativamente la da Ciro, pero la orden original la da Dios mismo, por boca del profeta Jeremías. Eso lo recalca el texto bíblico tanto en el último párrafo del libro de Crónicas como en el primer párrafo del libro de Ezra. Entonces, ¿en qué momento Jeremías habló de la reconstrucción de Jerusalén? Bueno, si nos remitimos al libro de Jeremías, la primera vez que Jeremías va a hablar de la restauración de Jerusalén va a ser en todo este discurso que abarca capítulos 30 al 33. Y del 33 es la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Y en el capítulo 33, versículo 1, dice, es la primera vez que explícitamente el profeta Jeremías, Irmiahu, anuncia la restauración de Jerusalén. En el versículo 1, el capítulo 33 dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Estamos hablando del patio de la cárcel en donde estuvo por orden del rey Sedequías. Y esto, si vamos hacia atrás para intentarnos ubicar cronológicamente, llegamos al capítulo 32. Dice, versículo 1, palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Entonces aquí tenemos los referentes. La primera vez que Jeremías anuncia la reconstrucción de Jerusalén es estando preso en el patio de la cárcel, por órdenes del rey Sitiajo. Y eso ocurre, según Jeremías 32:1, en el año 10º de Sitiajo, que, según los libros de Reyes y Crónicas, reinó 11 años. O sea, esto es un año antes de que Sitiajo pierde el trono. Cuando perdió el trono, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, la conquista, la destruye el Bet HaMikdash, etc. Y eso lo tenemos perfectamente bien fechado. Año 587, antes de la era común. Entonces, un año antes, cuando todavía era el 10º año del rey y Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, año 588, antes de la era común. Ese es el año en el que Dios dio la orden de restaurar Jerusalén por medio del profeta Jeremías, tal como lo dice Ezra. No se me ocurrió a mí, lo dijo Ezra. Ezra Sofer, que era bastante más sabio que tú, que yo y que los misioneros que nos quieren convencer de otras cosas, ¿no? Entonces, la cuenta empieza ahí. Año 588, cuéntale al año 588 antes de la era común, quítale 49 años, porque Daniel dice, desde la salida de la orden hasta un ungido habrá 7 semanas, o sea, 49 años. Haz la cuenta, ¿a qué año llegamos? 539. ¿Qué ocurrió en el año 539? Batalla de Opis. Las tropas de Ciro el Persa destrozan a las tropas babilónicas y con ello el imperio babilónico cae. La derrota fue tan contundente, la derrota fue tan avasalladora, que Babilonia, la ciudad, la capital, simplemente se entregó, ya no puso resistencia. El general Gobrias, que es el principal general de Ciro, la ocupa
y fue la ventaja de que no se tuvo que, digamos, instalar el imperio aqueménida, que es el nombre correcto del imperio medo-persa, no se tuvo que instalar por encima del imperio babilónico, sino que toda la estructura burocrática pasó automáticamente a control de los persas. Y esto va a ser muy importante para el pueblo judío, ¿por qué? Pues lo acabo de leer en el libro de Ezra, porque Ciro el persa llega con la orden de que el pueblo judío puede regresar a su tierra ancestral, a Eretz Israel, y debe reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Entonces, de eso estuvimos hablando en Isaías 53. Acuérdense que les expliqué cómo todo este pasaje está vinculado con ese momento y la importancia que tenía para los judíos en el exilio esta posibilidad de por fin regresar y restaurarse, algo que nunca había pasado, que una nación se restaurara de la destrucción perpetrada por asirios o babilonios. Pero entonces, por eso es tan importante la imagen de Ciro, que por eso el propio pueblo de Israel lo reconoce como un ungido. Nunca le llaman el Mesías, jamás se le llama Hamashiach. Pero Isaías 45:1 sí dice, así le dice Dios a Limeshejó, a su ungido Ciro. Y por eso Daniel 9 dice, desde la salida de la orden, ya revisamos Esdras, ya revisamos Jeremías, ya detectamos que la salida de la orden la da Dios mismo por boca del profeta Jeremías, lo dice el texto bíblico, ya detectamos que es en el año 588 antes de la era común. Hasta la manifestación de un ungido, 7 semanas, 49 años. La cuenta la hiciste tú, Jacob. Llegamos al año 539, el año en que Ciro el persa se convirtió en rey de los judíos, en emperador de todo el mundo conocido, el rey de los judíos. Entonces, este pasaje de Daniel 9, 26, 25 más bien, Daniel 9, 25 está anunciando la llegada de Ciro el persa. Oye, pero ¿cómo es que le dice ungido? Bueno, no me reclamen a mí. Isaías 45:1 le dice ungido. Así que no estoy inventando nada. Yo encuentro en todo esto una perfecta armonía de los textos de un libro con los del otro libro. O sea, repito, lo dije hace rato, la ventaja del texto bíblico es que tiene su propia lógica y es una lógica bastante coherente, bastante redonda. Entonces, aquí se habla de la manifestación de Ciro, porque ahora, no sé si recuerden, pero pues es justamente lo que le interesa a Daniel, ¿no? En este capítulo. ¿Cómo empieza el capítulo 9 de Daniel? Daniel diciéndole a Dios, oye, ya se cumplió el tiempo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Ah? La orden salió por boca del profeta Jeremías cuando estaba en la cárcel, ya se cumplieron estos años, ya se va a manifestar el ungido que va a permitir que el pueblo de Israel regrese a su tierra. Entonces, no es Jesús. El primer ungido es Ciro. Con el segundo ungido tenemos un poco más de problemas porque ahí tiene mucho que ver el dilema de la crítica textual y tratar de ubicar qué son estas semanas de Daniel. Yo tengo una visión muy poco ortodoxa para la academia. Entre judíos no tienen tanto lío con esto, pero en los medios académicos sí. No, o sea, me ponen unos peros, pero bueno, no voy a entrar en detalles ahorita. Aquí hay que recordar una cuestión importante. Estos números generalmente son simbólicos. O sea, no tiene mucho sentido estar intentando contar. A ver, si el propio texto bíblico no le da importancia a todos los 434 años que se supone ahí en medio, o sea, te dice, sale la orden, va a llegar Ciro en 49 años. Y luego vete hasta 400 años después o mucho después. Al final de la semana 69 van a cortar a otro ungido. Entonces, bueno, a ver, no te pongas a hacer cuentas. Hay algo más fácil, una herramienta más sencilla que nos le está dando el propio texto bíblico. Nos describe qué es lo que sucede en la semana 70. Entonces dice, después de las... y el pueblo de un príncipe, Pasuk 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, la última semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿De qué nos habla esto? A ver, la gran mayoría de los académicos intenta relacionar esto con los eventos ocurridos durante la Guerra Macabea, pero nada de lo que está aquí descrito coincide con la invasión de Antíoco Epífanes. O sea, aquí se quiere identificar al desolador como Antíoco Epífanes. Nada de lo que está aquí descrito coincide, porque dice, bueno, viene la inundación, la invasión de Jerusalén, ¿no? Versículo 27. Por otra semana, o sea, durante esta última semana, confirmar el pacto con muchos. Ok, esto es un poco difícil de entender, es una frase bastante oscura, pero parece hacer la referencia a que el desolador tiene un pacto con parte del pueblo judío, que esto coincidiría con el partido helenista que existió en ese tiempo de la guerra macabea, pero que siguió existiendo. Entonces, ok, esta se aplica, ¿no? Puede referirse al pacto que Antíochus tenía con los helenistas, con los traidores al pueblo judío. Pero luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esto no sucedió en la guerra macabea. El sacrificio en términos técnicos no se interrumpió. Solamente pasó que Antíochus consagró el templo a Júpiter, a Zeus, y continuó presentando sacrificios a Zeus. Pero los sacrificios no fueron interrumpidos. Y la ofrenda, dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces, aquí hay una otra, vamos a un versículo anterior al 26, dice, el pueblo de un príncipe, o sea, el desolador, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Antíochos no destruyó Jerusalén ni destruyó el Beit HaMikdash. Beit HaMikdash solamente ha sido destruido 2 veces por las tropas babilónicas en el año 587, antes de la era común, y por las tropas romanas en el año 70. Entonces, si aquí nos está diciendo que esto se refiere al momento en que es destruida la ciudad y el santuario, nos está diciendo a gritos que se refiere a la guerra con Roma. Entonces no sería Antíochus, sería Vespasiano. Y Vespasiano también tenía un pacto con el partido helenista, con Agripa, con los descendientes de Herodes y con todo este bloque de judíos que estaban del lado de Roma. Y él sí, cuando, o sea, son 7 años de guerra, o sea, desde que empieza la guerra, año 66, hasta que cae Masada, la última fortaleza en rebelión contra Roma, año 73. 7 años de guerra, una semana. Y a la mitad, año 70, son interrumpidos los Corbanot. Ahí sí se cumple a la perfección. Ahí sí coincide a la perfección. Estos pasajes, yo insisto, hablan de la época de la primera guerra contra Roma. Si es que no puede ser, bueno, ese es pleito que tengo con los académicos. Otro día les platico ese pleito que está buenísimo, pero es otro tema. Pero entonces, bueno, mi postura con esto sí es una opinión muy personal, la pueden tomar, la gente tendrá su mejor opinión, pero si aquí está muy claro que se refiere a la guerra con Roma, entonces la semana 70 es la semana que va del año 66 al 73. Entonces, este segundo ungido que es cortado al final de la semana 69 es alguien que es cortado en el año 66. ¿Cómo se entiende cortado? Bueno, se puede entender despojado, despedido, asesinado, o sea, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Se podría entender incluso como excomulgado, ¿no? Bueno, eso lo dejamos abierto. Aquí el problema es, ¿hubo un ungido que haya sufrido algún tipo de suerte semejante a esto en ese momento de la historia judía, en el año específicamente 66? Bueno, pues mira, hasta hubo dos, hasta tenemos para escoger, hubo dos, porque ¿qué pasa? En el año 66, cuando inicia la guerra, déjame nada más corroborar un dato porque quiero saber si es Fanías Ben Samuel. Eh,
que fue Cohen Gadol, pero el punto está si fue él o fue el anterior. Creo que fue Samuel que lo degollan, los celotes. Sí, sí, pero no, no, o sea, él es, no, ya vi el dato aquí. Anías Ben Samuel es al que ponen como sumo sacerdote cuando inicia la guerra, pero para eso destituyeron al anterior, que fue Matatías Ben Teófilos. Entonces, ahí tenemos un Cohen Gadol, y no hay que olvidar que un Cohen Gadol es por definición un ungido, porque para acceder al puesto le tenía que hacer un ritual de unción. De hecho, el Cohen Gadol es el ungido, digamos, es el modelo de ungido, porque la Torá no te describe cómo debe ser el ritual ni el aceite con el rey, te lo describe con relación a Aarón en Éxodo 29. Entonces, el Cohen Gadol es el modelo del ungido, el modelo del Mashiach, de lo que es un ungido. Acuérdense que no estamos hablando de HaMashiach, sino de Mashiach nada más. Pero entonces, el sumo sacerdote, el ungido Matatías ben Teófilos, al inicio de la guerra, fue destituido de su cargo para imponer a Fanías ben Samuel. Entonces, ahí tenemos a un Cohen Gadol cortado, justo al final de la semana 69 o inicio de la semana 70. Y tenemos otra opción, Anán el menor, Anán ben Anán, este sumo sacerdote tan controvertido, pero que, bueno, protagoniza un episodio ahí muy complicado con un personaje llamado Jacob, que la tradición cristiana insiste en asociar con el apóstol Santiago. Yo tengo mis dudas, yo no creo que existe, que esa asociación sea histórica, o sea, sea un dato correcto históricamente hablando. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que Anán no era un tipo precisamente muy querido entre el pueblo judío, una persona de un carácter muy especial, y al inicio de la guerra fue asesinado. Ahora bien, él ya no era un sumo sacerdote en funciones, pero lo había sido. Entonces era un ungido. O sea, la unción, o sea, si lo habían quitado del sumo sacerdocio, si quitaban y ponían sumo sacerdotes, pues, ni modo, los romanos así lo hacían. No había manera de defendernos de eso. Pero la condición de ungido no la perdía por el hecho de que los romanos impusieran las leyes. Entonces, tenemos estos dos ungidos, al sacerdote, al Cohen Gadol en funciones, Matatías ben Teófilos, que es quitado de su cargo al inicio de la guerra, y Anán ben Anán, que había sido Cohen Gadol y que es asesinado al inicio de la guerra. Entonces, ahí está claro. Al final de esta semana, antes de que empiece la guerra contra Roma, un ungido será cortado. Yo lo veo muy claro. Con lo de Ciro el Persa sí no tengo dudas. Admito, este es tema controversial, pero mira, una cosa me queda clara. Por ningún lado aparece Jesús de Nazaret. Así de plano, no tiene nada que ver. Nunca había escuchado de esta postura y es que, man, es más, ni que concebí la posibilidad de que Caguet podría ser de la destitución, que eso sí es una postura bastante única y sí encajaría con la palabra como tal, porque, porque razón Daniel no diría directamente lo matarán o la cantidad de verbos que hay para quitar la vida, sino que utiliza esta que es como desconectar, como entonces Cortar me es parece muy común. interesante esta, digamos, forma de verlo. Wow, Luis, entonces, para continuar en bueno, hablamos de las traducciones, de cómo se hicieron traducciones deliberadas. Me gustaría que analizáramos también la parte del texto, pero sus formas, digamos, más primigenias o sus distintas lecturas. Y entonces, bueno, os he puesto unas diapositivas en el cual, como Irving también, yo me centro un poco en el apartado del 24 al 27, evidentemente. Y aquí, bueno, esto va a ser una fiesta, hoy os vais a divertir muchísimo. Esta es digamos, la Biblia de Jerusalén comentada, la típica de los sacerdotes. Y bueno, el 24, empieza el 24 y ahí tenéis arriba que pone el santo de los santos, ¿no? Algunas personas aquí, en vez del templo o del santuario, por lo que sea, hay gente que dice, no, es que ahí el santo de los santos es Jesús, es el Mesías, ¿no? Pero es el templo. Si vais abajo a pie de página, abajo, baja, 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 ahí tenemos el 24.
Ahí nos lo dice que es el templo, el altar o el templo, o el bien el sumo sacerdote, la restauración de tal, del sacerdocio, ta, 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 es decir, es el templo. Luego lo vamos a ver en latín que va a poner Santo Santorum, así que no hay que tener ninguna duda sobre esto. Ahora, si os vais arriba, no te preocupes, luego lo vemos, si yo no tardo nada. Ahora, aquí está la broma, mira. A la derecha, si os vais al 26, dice, y después de las 72 semanas será suprimido un Mesías, guión y 3 puntos suspensivos, no será de él, guión, punto y coma. Una traducción espectacular, ¿eh? Además, es que buenísima, ¿eh? Es absolutamente increíble, ¿no? Pues vamos a ver lo que nos cuentan. Y esto es lo que me gusta a mí de las Biblias católicas. Yo por eso las tengo mucho respeto. Mirad abajo, al pie de página. Si nos vamos al 26, sumamos un poquito, se dice... Se puede identificar con Teodoción, que esa es la edición que os voy a traer después, con el ungido, con el sumo sacerdote Onías III. Que esto le va a venir muy bien a Irving. Irving, ¿me estás escuchando, no? Tú estabas hablando de esto. Aquí lo tienes. Por supuesto, sí. Mira, ahí Esa es la lo versión tienes. académica mayoritaria. Aquí, Onías III, claro, depuso hacia el 175, asesinado por gente de Antíoco Epífanes, él sería también el príncipe de la alianza. Y ahora te dice la explicación del texto, que a mí me encanta, dice, y no será de él texto oscuro, y no hay crimen en él, Teodoción, y el pueblo que de él ha renegado ya no existirá, Vulgata, según el comentario de San Jerónimo. Ostras, la traducción buena, esta Y bueno, pues hasta aquí tenemos, ¿y por qué nos interesa la Biblia católica? En primer lugar, por esto, por el tema de Onías III, por otro momento, porque arriba vemos la traducción del apartado 26, que es extraña, o sea, si puedes hacer zoom para que la gente se le quede con esa imagen, Jacob, porque es espectacular. Lo de arriba del, un poquito, no, pero arriba, en el 26 arriba, no, del texto, para que la gente, será suprimido un Mesías, guión, y 3 puntos, no será de él, guión. Esa es la traducción que hay en la Biblia de Jerusalén comentada, típica de los sacerdotes. Así que esta es la católica. Pues nos interesa, pues la católica, que lo vamos a ver un poquito ahora, tiene los deuterocanónicos. Tiene a Abel y el dragón y la serpiente, tiene a Susana, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora mismo. Nos interesa por qué. Por eso. Porque es la Septuaginta. Entonces nos interesa estudiar la Septuaginta y luego nos va a interesar estudiar la Vulgata para llegar hasta el 250, que ya aparece en la edición de Teodoción. Pero bueno, lo vamos a mirar ahora mismo. Bajamos a la siguiente diapositiva. Jacob, os traigo yo aquí lo tenemos, aquí nos lo explica. Esto es, evidentemente, Natalia Fernández Marcos, con el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Siempre traigo esto, Piñero y Natalio son con las bases de mi canal, yo creo. Ahí tenéis ahí arriba, por si lo veis, que dice que, bueno, que la historia de Susana, la oración de Azarías y el cántico de los... Bueno, ahí lo tenéis, también Bel y la serpiente o Bel y el dragón. Esta parte de la oración, para darle zoom para que la gente lo pueda ver, Jacob, un poquito de zoom para la gente, del oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes se suele incorporar en Daniel 3 en las Biblias que tienen deuterocanónicos. Están injertados. También Abel, historia de Abel y la serpiente se llama Abel y el dragón. ¿Qué significa esto? Que tiene adiciones a los que tenemos del texto de los masoretas. Es decir, esto es típico de los deuterocanónicos. Lo tiene todas las Biblias católicas. Así que, por eso, para poner un poquito en contexto, seguimos bajando. Ahora vamos a ver de qué época, o digámoslo así, es la Septuaginta y la versión de Teodoción. Entonces, vamos a verlo. Nos dice el texto, ahí lo tenemos en ese apartado. ¿Ves? No sé si lo ves abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí donde dice para la traducción de la Septuaginta, ahí, exactamente. Para la traducción de la Septuaginta se piensa en el periodo que va del 150 antes de Cristo al 110 antes de Cristo en Egipto o en la región de Palestina, mientras que la traducción de Teodoción se sitúa en algún momento de los primeros 50 años del siglo I después de Cristo aproximadamente. Otros autores como Page sitúan la traducción de la Septuaginta poco después del 166 antes de Cristo, basándose en un argumento discutido como es la presencia de alusiones en Macabeos, en primero de Macabeos, y luego te dicen, aquí es lo que me interesa. Esta es la parte más importante de todas. Nos dice, aproximadamente hacia el 250 después de Cristo, la versión de Teodoción acabó suplantando a la Septuaginta. Hasta aquí yo creo que nos tenemos que quedar. Es decir, hasta el 250 la Septuaginta, al 250 Teodoción. Se entiende, ¿no? Fácilmente. Jacob, Irving, ¿todo bien? Yo escucharon, pero Sí, ¿cómo así? ¿no? Que prefieren la traducción griega de Teodoción y ¿qué es la Septuaginta qué? Sí, la Septuaginta fuera. Ahora la dejan fuera y prefieren la de Teodoción. Ahora vamos a ver algo que te va a interesar muchísimo. ¿Seguimos? ¿La siguiente?
Esa te va a encantar, Jacob. Esto es filología pura. En el 24 no se ve a la izquierda, a la gente no se le ve, creo, a la izquierda. No sé si se puede ver a la izquierda porque dice 24 para que vean que es justo el que nos interesa, Daniel 9, 24. Es que creo que no se ve. Quítale un poquito de zoom para que la gente lo vea. Yo lo sé lo que dice, no te preocupes. Un poquito menos todavía, un poquito menos de zoom. Ahí, 9:24. Fíjate, Jacob, en hebreo, porque en uno está el ungir y en otro regocijarse. Fíjate, en el griego y en el hebreo. Claro, Es son verdad. dos traducciones muy distintas. La vamos a ver luego en el 24 con el griego, pero en hebreo, el orden, si te has dado cuenta, hay una shim y una men están alteradas. Y claro, la Sameach. palabra tiene un diferente significado. Una es regocijarse, alegrarse y tal, y la otra es ungir. ¿Sabes lo que te quiero decir? No tiene nada que ver. Esto es filología pura. Dice, y no dice Natalio. Dice, hay divergencias entre la Septuaginta y Teoción, que se pueden explicar por una vocalización diferente, por errores de lectura del texto hebreo consonántico, y por eso lo marca con un asterisco, lo que él cree que se debió haber pasado para que existiera una traducción diferente en ese sentido. Lo vamos a ver ahora, no os preocupéis, os he traído las dos traducciones, tanto la de Teoción como la de la Septuaginta, para que aquí no haya ningún tipo de pérdida absoluta. Así que bajamos un poquito. La siguiente, Perfecto, lo que hago quería también todo ver esta. esquemático, ¿te has dado cuenta? Ok. Aquí estamos. Bueno, esto es Daniel 9. Esta es la 26. Vamos a subir un poquito para arriba para la 24. Os la he hecho completa para que tengáis también los pies de página por si alguno dice, ay, no sé qué. 70 semanas se sentenciaron ¿Dónde? sobre tu pueblo. No me interesa esta parte. Me interesa, suben un poquito zoom para que vean lo que estábamos hablando. En el 24, justo cuando llegas al 25, fíjate, Jacob dice, para que se consume la visión y para que se regocije un santo de santos. Regocije. De esto que hemos visto ahora mismo. Sin embargo, si nos vamos a la de Teoción, que es la de la derecha es Teoción, la de la izquierda es Septuaginta, ¿vale? Y la de la derecha que dice, para ungir a un santo de santos. ¿Regocijar o ungir? ¿Os dais cuenta que justamente por error de lectura o de interpretación, en el hebreo da lugar a una que se regocija y otra a ungir? Os daréis cuenta que la que se está escogiendo siempre va a ser la de Teoción, porque por eso es las Biblias que tenemos ahora tienen estas zonas. ¿Qué nos interesaba de todos estos textos? Entender quién es el santo de los santos, es el templo, porque lo dice también la Biblia católica, ahora lo vamos a ver abajo en el pie de página, que también habla de esto el propio autor, lo dice abajo, a ver si lo veis, el santuario, la H, nos va a hablar de qué es el santuario. Entonces, esto va a ser el templo y el santuario, no hay ningún tipo de problema, luego se va a volver a repetir la palabra. Me interesa el santo de los santos, el santo santorum, luego lo vamos a ver con la Vulgata, es el templo, es decir, no es el Mesías. Ya es lo que, ahora precisamente lo que estaba hablando Irving, que si nos subimos un poquito para arriba, subimos un poquito, Yakov, ahí, lo que nos está diciendo Irving. El problema de los puntos, de las comas y todas estas cosas de las semanas. ¿Qué nos dice? La unción será alejada y no existirá en el 26. Ojo, ojo, mira lo que nos dice la 26 de Teoción. Y después de las 62 semanas, la unción será exterminada. Una dice que la unción será alejada y ya no existirá, y otra te dice que será exterminada. ¿Dónde están aquí los muertos? Seguramente de Teoción, que la han interpretado, ¿no? Porque evidentemente la Septuaginta no está, porque dice que la unción será alejada y no existirá. En el latín dice suprimida, con lo cual nada de esto se entiende desde la versión que tenemos hoy actualmente, la protestante, en cierto modo. Ahora, ¿qué me interesaba? Lo que decía el propio Irving, dice, después de 7 y 62, es decir, siempre hay 7 es decir, hay una diferencia entre que tiene que venir el primer Mesías, que es Tiro, evidentemente, como ha dicho Irving, a las 7 semanas. Y luego, a 62 semanas restantes, se regresará a construir la plaza, muralla, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos periodos distintos. Incluso lo dice ahí, quedarán vacíos los periodos. Ojo, si os dais cuenta, ahí está dividiendo las dos partes. Son ya dos periodos distintos, quedarán vacíos los periodos. Esta es la versión de Teodoción. Así que yo creo que es bastante claro que aquí hay dos separaciones, pero a lo que nos interesa aquí, yo vengo un poquito a arder, es que aquí no hay ningún muerto. Es decir, no hay ningún Mesías muerto en el hebreo, pero aquí tampoco. Y vamos a ver cómo en latín, os voy a dejar una polémica en latín, porque es muy graciosa en latín. Yo creo que Irving por ahora está más o menos de acuerdo, ¿no? Conmigo, ¿o no? Irving. No, sí, completamente. No, sí, adelante, claro. Vale, pues bajamos otra que ya es la del final. Esta es Daniel 9 y lo he puesto hasta el final por si alguien lo quiere leer. Súbelo para arriba por si alguien quiere leerlo para cuando vea el vídeo no diga nadie, oye, que lo habéis manipulado o lo que sea, que lo dejen ahí, que lo paren por si quieren ver hasta que termine el 10 y ya está.
Ya nos vamos a la siguiente, Jacob. Ahora aquí viene lo que yo quiero llegar, que a mí me interesa mucho. Esto es la Vulgata Latina. Pero ojo, no la Vulgata Latina. Hay dos versiones de la Vulgata Latina, luego lo vamos a hablar sobre eso. Os he subrayado el 23 para que la gente vea dónde empieza el 24. ¿Vale? Esto es el 23, lo subrayo para que la gente vea que ahí termina y que empezamos ahí. Dice Septuaginta, ¿no? Abajo, quiero que veáis que dice un Water Santus Santorum, abajo, el Santus Santorum. Ahí está hablando del templo. Santo Santorum es el templo. Por si hay alguno que dice, no, es que es Jesús, es el Mesías, es no sé quién. Ahí lo tenéis. Vale, perfecto. Ahora quiero que penséis en una cosa. ¿Qué va a pasar en el 26 en latín? El 26 en latín. Dice, después de todo esto, en la Septuaginta, de 70, duas, osidetur Christus. Osidetur claramente suprimir. Se suprime el Mesías. Y luego nos dice, enot erit Ieus. Ojo, esta versión no es la que va a tener las católicas ni lo demás. Lo vamos a ver ahora, que si bajas una siguiente es la que yo os quiero transmitir. Esta, digamos, la Vulgata, una versión, la otra. Estas son las ediciones que tiene todos los cristianos. Que dice, y esta es la traducción que a mí me encanta. Si hemos visto que la traducción católica en un inicio decía guión, puntos, guión, punto, guión, punto, que no tiene ningún tipo de sentido, las Biblias cristianas dice, y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Será muerto y no tendrá nada. Se le quitará la vida al Mesías, más no por sí, más no por sí. Será muerto y nada tendrá. ¿Y qué traducciones son estas? O sea, ¿qué clase qué es esto? O sea, es decir, ¿qué sentido tiene esto? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero ahora si no vamos al latín, os traigo una bomba en latín. Vamos a ver qué nos dice el latín. Y dice, bueno, osidetur Christus, es decir, será su primer Mesías, y luego te dice, not erit eius populus, quin eun negaturus est, dice el texto. No, si quieres, dale menos zoom para la gente, a lo mejor lo puede ver ahí en su casa, un poquito menos zoom, a lo mejor. Un poquito a la derecha. Bueno, yo creo que con eso más o menos a lo mejor lo ven. Bueno, pues dice el texto, dice, Christus et not erin eius populus, quin eun negaturus est. Básicamente esto no se puede traducir como lo está traduciendo en el cristianismo. Es decir, si nosotros vemos que nos dice esto, negaturus, no sé qué, aquí hay una negación. ¿Cómo es posible que no aparezca ningún texto? Porque dice literalmente en latín, y no será su pueblo el que le negará. ¿Qué pueblo es el que no le negará al Mesías este que muere según ellos? ¿El judío o el romano? ¿Quién es el pueblo que no le negará? ¿Quién es su pueblo? Porque dice literalmente en latín, dice, no será su pueblo el que le negará. Esto no está traducido, en todas las Biblias está cortado, más no por sí. ¿Por qué no está traducido esta parte? ¿No les interesa, no les gusta, no les aprecia? ¿Cuál es el problema con esta traducción en latín? Que diga, y no será su pueblo el que le negará. ¿Cuál es su pueblo? ¿Por qué no aparece esa parte, me refiero? O sea, eso es lo que no... Pero ahora quiero que te vayas a la izquierda, si te das cuenta, dice, un Mesías será suprimido. Suprimido no es nada de muerto. Tú estás hablando, creo, antes con Irving y Caguet de cortado y todas estas cosas, convulgado, expulsado del pueblo en hebreo. Ahí, será suprimidos. En las Biblias que, bueno, la Septuaginta que os he traído antes dice, en el 26, dice, un rey, bueno, la unción será alejada y no existirá. Y la otra dice, en el 26, dice, y después de las 72 semanas, la unción será exterminada. Vemos aquí que tanto en las dos, mira, visto, será alejada y no existirá. La otra será exterminada. En latín dice que será suprimida. Pero si os dais cuenta, en ningún momento aparece esa traducción que tienen en el latín. Dice que será suprimida y luego te dicen que, pues eso, no será su pueblo el que le negará. Esa traducción no tiene nada que ver. Fíjate que en esta traducción, que esta es de la católica, que lo he traído de la católica, si os dais cuenta abajo, dice, y no habrá para él puntos suspensivos. ¿Y por qué no traducen esa parte de no será su pueblo el que le negará? Bueno, es verdad que se puede interpretar, es decir, le podemos dar una adaptación, un estilo. ¿Y por qué no aparece ahí? Eso es lo que a mí me interesa. Y ahora yo vengo a ayudar a Irving y a ayudar a Jacob. Os traigo el comentario de Jerónimo para terminar abajo del todo, o para ayudar a Irving, que ha estado hace un rato aquí, para ayudarle un poquito y salvarle. Viene el comodín de Levi. En la 26 nos dice, el texto en hebreo, anda, aquí lo tenemos. El Icaret está aquí, hombre, nos dice, será quitado en medio un ungido, lo que no significa necesariamente que será muerto. Anda, pero se lo dice Jerónimo, ¿cómo es posible en su comentario? Dice que no tiene por qué estar muerto. Pues claro, evidentemente, cuando alguien es excomulgado o expulsado de un pueblo, precisamente yo no vi a Josué
matando gente porque no estaban circuncisos y también había que expulsarlo del pueblo si no estaba circunciso. Es decir, ¿no? Los hizo la circuncisión y ya está, no fue matando uno por uno, tú no estás circunciso, ¡pum! Y aquí está el comodín, lo vemos aquí claramente. Dice, el texto en hebreo usa la frase, y aparece Caguet, será quitado de en medio un ungido, lo que no significa necesariamente que será muerto. Por eso dice suprimido. Así que vengo aquí con el comodín de Levi para salvaros de esa parte de que estáis hablando. Evidentemente, en hebreo no hay ningún muerto. Entonces, eso no se entiende así. Eso está interpretado, reinterpretado, y en la otra parte directamente la han quitado porque a lo mejor pues, no le conviene. Es más, yo he visto una traducción que dice, el pueblo le negará y no sé, y será su pueblo el que le negará, ¿no? Y ahí ponen, en latín ponen non, ¿sabes lo que quiero decir? Pero bueno, pero esta es la parte, yo creo, fundamental del vídeo junto a la parte de la católica, que dice que no tiene que necesariamente ser un muerto. Y esto no lo estoy diciendo yo, ojo, lo está diciendo Jerónimo. Jerónimo también, si os queréis leer en algún momento lo que dice Jerónimo sobre las semanas, también dice que no encajan, o sea, las semanas no encajan cronológicamente. Es decir, cuando dice que hacen los datos y tal, y otro dato más. ¿Por qué Daniel 9 no se cita en el Nuevo Testamento? O sea, ¿por qué no se utiliza para hablar de él? Pues evidentemente porque si decimos, en hebreo dice Mesías, Mashiach, venlo, ¿no será más Mesías? ¿Qué nos está diciendo el texto? Que si no es más Mesías y es cortado, significa que cuando vuelva ya no es Mesías. Si ya no es Mesías, cuando vuelva, entonces ¿qué hacemos? Entonces Jesús no, el que está utilizando Daniel 9 para utilizarlo para Jesús está disparando al pie, o está diciendo que cuando vuelva Jesús ya no es Mesías, porque ha sido expulsado y ya no es Mesías. Entonces ya no puede volver como Mesías, porque dice Mashiach lo y no será más Mesías o no será Mesías. Y luego está Ikaget, que es cortado. Entonces, si está cortado, expulsado del pueblo y no será más Mesías, cuando vuelva no puede volver y ser Mesías. Entonces yo creo que Daniel 9 por eso no lo utilizaban, porque más allá de que habla de Ciro, yo creo que es un disparo en el pie. Además, como vemos, los propios padres de la iglesia estaban interpretando para ver si encajaba y no encajaba. Entonces le dan un toque que en esta lo podéis leer, va a dar un toque más. Ay, no es que se refiere a los primeros papas, a la iglesia, tal, es decir, le están dando una interpretación, no le están dando una interpretación de, es que está hablando literalmente los números. Pues claro, la gente cristiana está utilizando una traducción cristiana que dice ahí, más no por sí, no sé qué, y eso pues evidentemente da lugar a esos problemas. Pero evidentemente si dice Mashiach Beiló y Kaget, yo creo que está cortado. Y no será más Mesías, es equivalente a que cuando vuelva no puede ser más Mesías. Entonces yo creo que... No sé, Irving, ¿tú qué opinas? Que hoy te veo ahí fijo. Hoy has estado mirando Sí, bien. no, claro, perfectamente. No, interesante porque le das un sentido distinto al texto. Me llama mucho la atención esta cuestión de ya no será más Mesías. O sea, pues coincide justamente con lo que estaba yo señalando de Matadías ben Teófilos, que fue depuesto de su cargo como sumo sacerdote. Entonces, Exactamente. o sea, hay una amplitud de posibilidades de interpretación de este término, pero que en términos generales son coherentes con los hechos históricos, o sea, con lo que sí podemos identificar como hechos históricos, y, y no son coherentes con Jesús. O sea, ni modo, esa es la realidad, ¿no? Incluso, o sea, hace rato que mencionabas ahí de la Biblia de Jerusalén, que menciona que se refería a Onías III, que digo que existe esta controversia y que obviamente la posición académica mayoritaria es que todo esto tiene que ver con la guerra macabea. Bueno, yo no comparto esa opinión, pero, por ejemplo, incluso si identificáramos aquí a Onías III, aplica. Muchas gracias por haber explicado todo esto. En verdad que es brillante y me parece que también a las personas les quedó muy claras. Yo diría que antes de que les traten de meter cuentos, ustedes traten de escuchar la postura de los judíos, que bueno, acá por redes sociales tienen a tres en una sola pantalla. Entonces busquen otros ángulos, busquen el ángulo de quienes les analizan el texto en su idioma original, incluso en otros idiomas, como pudieron ver. Y bueno, muchas gracias, Irving, por haber estado. Muchas gracias, Luis. Y a mí también. Un placer, un placer. No, al contrario, ya sabes, gustote.